Nosotros somos los alumnos del segundo semestre de Grupo C. En este video les vamos a explicar el tema de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania ataca Polonia. Este es el hecho oficial que inicia la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue la contienda más devastadora que la humanidad ha presenciado. El Tratado de Versalles había suprimido ya mucho a Alemania, ya que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. Pero esto no duraría mucho, ya que después llegó alguien que sabía cómo liderar a toda esta gente derrocada: Hitler, gran maestro de la propaganda y gran orador que pudo canalizar la rabia y los anhelos de toda una nación que ganó las elecciones en 1932. Hitler hizo caso omiso al Tratado de Versalles, dando lugar a un gran estado militar. En 1938 comienza su práctica política expansional territorial, poniendo a Austria entre estas en ese mismo año. Amenazó a Europa de comenzar una guerra, a menos que se le cediera el sudeste. Francia e Inglaterra aceptan cederlo en un acto de cobardía y tibieza. En el año siguiente, Hitler incumple su palabra y toma el resto de Checoslovaquia. En 1940, Alemania ataca Francia, Luxemburgo y Países Bajos. La guerra de Francia no duró mucho, ya que el 22 de junio de ese mismo año, los altos mandos franceses solicitaron un armisticio. Después, Mussolini se hace aliado de los nazis, se apodera de Libia e Italia. Después las cargas que presentaban Italia, las oposiciones de Grecia y los demás países. Los alemanes terminan invadiendo Grecia a través de Bulgaria, y Mussolini, después de atacar a las bases británicas en Egipto desde Libia, ya que su objetivo era tomar el canal de Suez, a puertas del imperio colonial británico. Después, Rumania y Bulgaria se unieron a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia, pero después de un cambio de política precipitó su invasión en el año 1941. Hitler soñaba que su imperio nazi gobernara desde el río Rin hasta el Golfo. Y es en este momento cuando Hitler decide aumentar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, invasión de la Unión Soviética. El eje Roma-Berlín se habría ampliado en 1939 con la unión de Japón. En 1931 iniciaron la invasión de China, que continuó en 1937 cuando Alemania tomó Francia. Japón tomó control de la Indochina francesa. Ese mismo año Estados Unidos hizo un bloqueo comercial y un embargo de petróleo. Y aquí Japón solo tenía dos opciones: o ir a la guerra o retroceder. Y los japoneses atacan por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en diciembre de 1941, y así Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Y tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong, y en cuestión de meses también atacan Birmania, Tailandia y las Indias Orientales holandesas y las Filipinas. Los japoneses, tras la búsqueda de abastecimiento de combustible, deciden ir a por Stalingrado, y a principios de los años 1943 los alemanes se rinden tras la masacre de la guerra de Stalingrado, y a partir de ese año los nazis ceden constante terreno a los rusos. En julio de ese mismo año los alemanes no pueden frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, y los aliados en 1943 bombardean Roma. Poco después Mussolini es arrestado el 4 de junio de 1944. Las tropas aliadas entran en Roma y la liberan, y el 6 de junio se hace un gran desembarco en las playas de Normandía. Y los alemanes, que ya retrocedían por el este, ahora también retroceden por el oeste. En enero de 1945 el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y liberan a miles de prisioneros. La opinión pública comienza a conocer los roles del Holocausto judío y sus verdaderos alcances.
En febrero los aliados hacen el bombardeo de Dresde y en abril los rusos llegan a Berlín dando la última batalla europea. Ese mismo mes se hace el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. La Alemania nazi se rinde incondicionalmente frente a los aliados y así termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en alguna parte de Asia, en la cual se necesitaron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki para terminar con el incansable ejército de Hirohito.